Buenas tardes. Estuve hace algunos días en una sesión de directorio en una de las empresas en donde participo y estuvimos tocando temas de recursos humanos, sobre cómo motivar a la gente de la base de la pirámide, etc. Y me acordé de un libro que leí hace muchos años de un amigo mío que se llama Javier Calvo Pérez, y el libro para mí se convirtió en ese momento como una especie de Biblia, ¿no? El libro se llama La oreja en el piso. ¿De qué trata este libro? Habla un poco de la historia personal de Javier y habla sobre todo de las prácticas de recursos humanos que hicieron que su empresa Liderman obtuviera por muchos años consecutivos el premio Great Place to Work en el Perú, incluso también en Ecuador, debido a las buenas prácticas. Entonces, este libro nos narra cómo él inició su carrera. Él inició su carrera en el ámbito castrense, en una organización militar en el que llegó a graduarse, pero no le gustaba mucho la rigidez que tenían estas instituciones, donde no había opción a dar una opinión, y la gota que derramó el vaso para él fue que le denegaron un permiso para hacerse un chequeo médico, que tenía un problema en el ojo. Él desobedeció esa orden y por eso fue castigado, y esa, entre muchas otras razones, originó que él decidiera salir del ámbito castrense. Empezó su trabajo en una organización de vigilancia, pero muy pobre en términos de organización, de administración, un manejo no muy profesional, un maltrato a la gente, no se le pagaba a tiempo, etc. Y en la cual él dice: esto no es para mí, yo quiero trabajar en una empresa que trate mejor a la gente. Curiosamente, uno de sus clientes, del cual él se despedía, al irse le dice: oye, ¿y por qué tú no pones tu empresa? Él no tenía el dinero y le dice: yo te presto el dinero. Le prestó el dinero para poner la empresa, y así fue como comenzó, ¿no? Fueron 10 años de trabajo bastante arduos. Tuvo su primer cliente, evidentemente, con esta persona que lo ayudó. Y durante 10 años trabajó muchísimo, y él ahí se involucró en el trabajo operativo de la gente, ya que al haber poca gente y el índice de rotación era alto, él tenía que incluso a veces reemplazar los turnos de la gente que faltaba. Eso le dio un conocimiento profundo del tema operativo de las personas. Él quería una organización en la cual las personas se sientan orgullosas de trabajar, se sientan motivadas, se sientan valoradas, y trabajó, digamos, muy consistentemente por muchos años una serie de procesos, una serie de prácticas de recursos humanos y de comunicación también, por qué no decirlo, que hicieron que su empresa fuera lo que fue. Un punto importantísimo que marcó, digamos, el rumbo fue: muchos de nosotros nos acordaremos de hace muchos años atrás de un comercial que hablaba de un vigilante, y el vigilante decía Yungay porque no entendía el inglés, etc. Entonces eso fue un golpe duro a la autoestima de los vigilantes, porque en la calle todo el mundo los llamaba Yungay, le habían perdido el respeto. Los diarios chicha decían, qué sé yo, pues Yungay involucrado en un evento, etc. Ya el término vigilante había sido cambiado por Yungay. Entonces él dijo: en mi organización, ¿qué cosa hago para cambiar ese tema de autoestima de la gente? Y hizo una especie de concurso en la cual muchos trabajadores participaron, y al final quedó como líder. Entonces, en esta empresa es donde él incorpora, junto con su equipo, una serie de prácticas de recursos humanos que hacía que se acerquen a la gente. Prácticas interesantes, como por ejemplo, hoy hablamos de omnicanalidad en términos comerciales, ¿cierto? Yo diría que él innovó en la omnicanalidad en el tema de comunicaciones, porque no solamente eran las reuniones, los desayunos que tienen con la gente, sino ya usaba Facebook. Entonces, en una época donde el Facebook y las redes sociales no se utilizaban con mucha frecuencia. Estableció las visitas a las casas de los líderes, muchos de los cuales, al ser personas con bajo poder adquisitivo, eran en lugares un poco complicados, con mucha pobreza, en donde la infraestructura, los baños, etc.,
no eran los adecuados, donde había problemas de violencia familiar, donde había problemas de sobreendeudamiento, etc. Ellos identificaron estos factores que podían ser factores de riesgo para ellos y trabajaron en eso. Hicieron una serie de programas, como por ejemplo el programa Mi Baño, en el cual ellos a cierto personal que cumplía algunos requisitos les daban un préstamo y ellos le construían el baño, le construían, digamos, le ponían los sanitarios, todo lo demás, y se lo descontaban en un lapso de tiempo a costos muy bajos y además sin intereses. Detalles interesantísimos como comentarios de las señoras, de las esposas que decían, por ejemplo, antes me daba vergüenza invitar a gente a mi casa porque mi baño era muy pobre y estaba en condiciones de salud no muy recomendables. El día de hoy tengo el mejor baño de mi cuadra, etc. Y así por el estilo, algunos otros programas que hacían que mejorara la infraestructura de la casa, etc. Otro tema que tenían era el programa Mis Sueños, en el cual los hijos de los trabajadores tenían algún sueño, ya sea comprarse una computadora, irse de viaje, etc. Y ellos al final cumplían esos sueños al personal que evidentemente entraba a la web, que no tenía amonestaciones, que no tenía tardanzas, etc. Era una forma de cultivar esa cercanía de toda la familia con la empresa, como que cuando nacía un bebé le llevaban una ropita de bebé con el logo de Liderman, etcétera, una serie de cosas que hacían que el trabajo se meta a la casa y que de cierta forma todos vivan la cultura de lo que es Liderman. Otro tema interesante era que ellos motivaban la capacitación del personal. Mucha gente evidentemente no quería estar todo el tiempo como vigilantes y ellos, como también le daban servicio de vigilancia a instituciones educativas, establecieron convenios para que estas personas podían capacitarse y después ellos podían acceder a otros puestos en otras empresas con mejor sueldo, etc. Entonces, toda una serie de prácticas de recursos humanos que hicieron que la gente sienta orgullo de trabajar en Liderman. Esto, como bien lo dice Javier en varias partes de su libro, requiere de algo muy importante, que es la perseverancia, que es la persistencia, que es la consistencia en el tiempo. Que los ejecutivos visiten a la gente en sus campos de trabajo, que tengan ese contacto, evitar que haya feudos. O sea, en muchas empresas donde hay muchos trabajadores, qué sé yo, si la administración está en Lima, se van creando feudos en zonas de provincia, etcétera. El jefe dice acá mando yo, si viene el jefe de allá no se dice nada, acá todos los trapitos los lavamos en casa, etcétera, etcétera. Entonces lo que ellos buscaban era esa conexión directa de tal forma de que no haya feudos y no haya temas de abuso de otras personas hacia las personas, digamos, de los niveles más bajos. Este libro, si bien es cierto, nos habla acerca de algunas prácticas que ellos han hecho con el personal de vigilancia, pero no es exclusivamente para el personal de vigilancia. Yo diría que es un libro que tiene que ver con buenas prácticas de recursos humanos para empresas que tienen mucho personal en la base de la pirámide, digamos, en la base operativa, que tienen pocos ingresos y que muchas veces son la gente que se siente menos valorada, se siente olvidada, etc. Y es esa cercanía que debe tener la empresa en su conjunto con ellos, la que ha hecho pues exitosa esta empresa. El día de hoy ya Javier ya no está en esta empresa se vendió a una transnacional. Yo tengo el libro físico, ya no encontré el libro físico, pero se puede encontrar en Amazon, en iBooks, etcétera, en digital, así que repito, para mí este libro es una biblia acerca de prácticas de recursos humanos y es súper recomendable.